Les habla Kirtop. Y estos son 100 artefactos misteriosos que reescriben la historia de la Tierra. Hielo con una antigüedad de 1.200.000 años. En el laboratorio del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, científicos cortan el núcleo de hielo más antiguo de la Tierra. Cilindro de 10 céntimetros de diámetro y 2.8 kilómetros de largo, extraído a 3.200 metros de profundidad en la Estación Concordia, Antártida. Datación por radioisótopos. Más de 1.2 millones de años, 800.000 años. Las burbujas de aire conservan la atmósfera antigua. Los glaciólogos quieren entender por qué hace 1 millón de años el ritmo de las glaciaciones cambió. En lugar de ciclos cada 41.000 años, la Tierra pasó a una periodicidad de aproximadamente 100.000 años. Comparar CO2, metano y polvo dará datos sobre la relación entre gases de efecto invernadero y temperatura. Y un bono inesperado. En la marca basal, la barrena perforó una fina capa de hielo y extrajo un trozo de granito. Probablemente es el borde superior del lecho rocoso antártico. Geólogos podrán fechar cuándo el continente se cubrió de hielo. Los primeros resultados estarán en 1 año. Este testigo dará a los científicos una referencia histórica y hará más precisos los modelos climáticos sobre el aumento de CO2. Sismoscopio de Zhanghen, año 132 después de Cristo, China, dinastía Han del Este. El científico Zhanghen presenta a los cortesanos un gran recipiente de bronce con 8 cabezas de dragón orientadas a los puntos cardinales y un sapo debajo de cada una. Dentro está escondido un mecanismo de metal simple pero ingenioso. Cuando ocurre un terremoto lejos en el país, un impulso invisible mueve ligeramente el péndulo interno. Este presiona la palanca correspondiente y de la boca del dragón adecuado cae una bolita directamente en la rana. El golpe de la bolita es la señal. El impulso vino de ese lado. No importa la fuerza ni la duración, sino la dirección. El principal efecto de este aparato es alertar temprano. Aunque en la capital no tiemble, la alerta ya está activada. Las crónicas relatan que el aparato se activó pese a la calma en la ciudad. Días después llegó un mensaje sobre un fuerte terremoto en la provincia occidental. Para gobernar el imperio, era útil saber dónde buscar destrucción, enviar ayuda y pedir cuentas. Un terremoto son ondas elásticas en el suelo y en el aire. Incluso si no las sientes, un péndulo sensible dentro del recipiente oscila. Luego solo es técnica. Un leve movimiento acciona la palanca, el fijador suelta la bolita y muestra la dirección. Básicamente es un señalizador, no un registrador. Para el siglo II es un gran avance. Un fenómeno natural se explicó con simples acciones mecánicas. Las reconstrucciones modernas prueban que la idea funciona. Al acortar o hacer más pesado el péndulo, cambia la sensibilidad. Las palancas definen 8 direcciones suficientes para ubicar en el mapa, aunque podían usar más sectores. Antiguos vinilos. En 1938, el arqueólogo chino Chiputei encontró en una cueva de Bayan Karaula discos de piedra formados del tamaño de una palma y con un agujero central. En su superficie había una pista en espiral con diminutos jeroglíficos visibles con lupa. El texto narra cómo Dropa, un pequeño pueblo, llegó de una estrella lejana hace 12.000 años y se estrelló en las montañas. La leyenda pronto ganó detalles. Se mencionaban 716 discos, un almacén en la Universidad de Pekín y que uno, en un experimento, emitió un impulso eléctrico casi musical. Cuando los etnógrafos buscaron los artefactos, no los hallaron en museos chinos. Solo había fotos en revistas de los años 60. La traducción de los jeroglíficos la hizo el reportero alemán Reinhard Begerer, quien luego admitió basarse en relatos de guías locales sin ver el original. Los arqueólogos de Gansu y Sichuan conocen solo las sabanas neolíticas, con losas funerarias redondas y espirales poco profundas. Sin embargo, no hay microtexto ni crónica cósmica, pero la historia sigue viva. Cuando en una cueva hallan un disco de piedra, en redes sociales preguntan si es de los discos perdidos de Dropa. Ningún disco auténtico ha sido mostrado al público. La imaginación gira, como si la espiral en la piedra creara otra leyenda. La segunda esfinge. Giza, extremo oriental de la meseta. Junto a la pirámide de Jafra está el guardián de piedra, famoso, pero en textos antiguos, Bassam Esh Shama halló una extraña dualidad: esfinge, padre y madre del miedo. Se revela que entre las patas de la esfinge actual hay una estela de Tutmosis IV donde aparecen 2 criaturas, no solo una. Una tablilla narra que una estatua fue golpeada por un rayo que rompió su cabeza
al impactar la corona de metal. Los rayos prefieren el metal. En estudios recientes con georradar, geofísicos de la Universidad del Cairo analizaron una duna al sur de la Esfinge. A unos 4 metros de profundidad, detectaron un contorno denso y alargado de casi 60 metros, similar al cuerpo del monumento sin cabeza. La firma es distinta a las capas de piedra caliza, lo que muestra que es un objeto hecho por el hombre. Hay varias razones por las que no se ha excavado el hallazgo. En primer lugar, existe el riesgo de que la arena se deslice y aparezcan grietas en las paredes de los templos vecinos. En segundo lugar, las autoridades oficiales temen la controversia sobre el cambio en la apariencia general de la meseta. Actualmente no se puede excavar. La Esfinge Madre sigue bajo la arena y el complejo solo conserva la mitad de su diseño original. Las dos esfinges se tallaron en una roca hace 10.000 años, cuando el Sahara era húmedo. Después, una perdió la cabeza por un rayo. La estatua destruida fue cubierta de arena y los sacerdotes no la restauraron por superstición. 1000 años después, Tutmosis IV restauró al padre del terror, pero no mencionó la segunda. Desde entonces, solo vemos la mitad del propósito y mientras la forma misteriosa permanezca bajo la arena, la historia de Giza seguirá incompleta, como una página faltante de un gran libro. Casco de 2500 años y tesoros de los Dosi. Este casco de oro, conocido como el casco de Qotsufenishti, es uno de los artefactos más famosos de la cultura dacia. Fechado alrededor del 450 a.C., es una destacada obra de joyería y símbolo de poder ritual. Decorado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, probablemente fue de un sacerdote o líder con función sagrada en la sociedad dacia. El casco intimida a los enemigos y protege a su dueño. El 25 de enero de 2025 fue robado audazmente en el Museo Drents en Assen, Países Bajos, durante la exposición Dacia, la Tierra del Oro y la Plata. Robaron varios objetos únicos como este casco y 3 brazaletes reales dacios. Los objetos eran del Museo Nacional de Historia de Rumania. Su pérdida fue un duro golpe para el patrimonio cultural. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A inicios de los 2000 investigadores de Advanced Digital Communications hicieron un descubrimiento sorprendente en la costa de Cuba. A unos 600 a 750 metros de profundidad, hallaron extrañas estructuras similares a construcciones de piedra. Estas estructuras eran filas de grandes bloques de piedra, algunos perfectamente rectangulares, que parecían muros o pirámides. Las primeras investigaciones submarinas con hidrolocalizador moderno sugieren la posible existencia de una ciudad sumergida que habría sido tragada por el océano hace miles de años. Algunas estimaciones señalan que estas ruinas podrían tener más de 50.000 años, superando por mucho la antigüedad de Sumeria y el antiguo Egipto. Esto vuelve el posible hallazgo más intrigante, pues indica culturas antiguas y quizá avanzadas que la ciencia aún desconoce. Algunos científicos piensan que estas ruinas serían restos de una ciudad antigua, construida antes de la última glaciación, cuando el nivel del océano era mucho más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis es apoyada por quienes creen en antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida mencionada por Platón. Algunos geólogos creen que estas formaciones pueden deberse a procesos naturales como erosión, terremotos y movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempos significativos. Ojalá las autoridades consigan recursos para investigar estas ruinas antiguas. La Piedra del Trueno. En 1782, en San Petersburgo, se colocó el monumento a Pedro el Grande, el jinete de bronce. Aunque se ha escrito mucho sobre su creación, su pedestal, la Piedra del Trueno es un logro de ingeniería único. Este enorme monolito de granito se halló cerca de San Petersburgo, en Konaya Lakta. Medía 13 metros de largo, 8 de alto, 6 de ancho y pesaba 2000 toneladas. Mover un gigante así en el siglo XVIII sin grúas ni excavadoras era increíble. Por eso lo trasladaron en invierno, aprovechando el suelo congelado y el hielo. La piedra se puso en un trineo de madera con esferas de cobre debajo, que rodaban por canales preparados. Cientos de trabajadores usaron cabrestantes y cuerdas para moverlo al Golfo de Finlandia en una etapa que tomó 4 meses. El monolito fue transportado en barcaza a Petersburgo y, durante su traslado y procesamiento,
Su tamaño se redujo de 2.000 a 1.200 toneladas. La Piedra del Trueno es el mayor monolito movido manualmente en la historia. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar, pero este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia, los misteriosos petroglifos de la Roca de Dayton. Junto al río Downton en Massachusetts hay un pequeño museo con una única y extraña exhibición. Una roca de 40 toneladas extraída del agua y puesta ahí en 1963. Esta piedra, conocida como la Roca de Dayton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca mide 1.5 metros de alto, 3.5 metros de largo y 3 metros de ancho. Su superficie, llena de petroglifos, antes estaba inclinada hacia el agua, y quizás era un mensaje para navegantes. Los símbolos en la piedra son líneas, figuras geométricas, imágenes primitivas de personas y extraños caracteres. La primera mención escrita de la Roca de Dayton data del año 1680. John Danforth dibujó los símbolos y 10 años después, Cotton Mather los describió en su libro como extrañas marcas de pueblos antiguos desconocidos. La roca generó varias hipótesis. En 1837, el danés Carl Christian Ravn afirmó que las inscripciones eran vikingas y relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según sagas, llegó a América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó un gran revuelo, pero en 1916, el profesor Edmund Delabarre de la Universidad de Brown demostró que Ravn falsificó la imagen, añadiendo líneas que confirmaban su hipótesis. El propio Delabarre propuso una nueva versión. Vio inscrito el nombre Miguel Cortirial y la fecha 1511. Según él, un explorador portugués dejó este mensaje antes de desaparecer en América. En 1502, Cortirial buscó a su hermano perdido en Terranova, pero también desapareció. Quizá tuvo que quedarse con los indígenas y, 9 años después, dejó un mensaje en la roca sobre su destino. La teoría de Delabarre fue apoyada en Portugal, pero en otros países se recibió con cautela. Algunos piensan que la inscripción fue hecha por fenicios. Otros creen que fueron chinos que llegaron antes que Colón. La Roca de Dayton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y aún inspira a investigadores a descubrir su historia. El manuscrito de Voynich. Uno de los manuscritos más enigmáticos es un códice ilustrado escrito en un idioma desconocido que aún no se ha descifrado. El análisis de carbono del pergamino indica que fue creado entre 1404 y 1438. Aunque se ha investigado su origen, autoría y propósito, siguen siendo un misterio, generando teorías y especulaciones. El manuscrito lleva el nombre del anticuario polaco Wilfred Voynich, quien lo compró en 1912. Tiene más de 240 páginas con textos e ilustraciones enigmáticas mostrando plantas extrañas, diagramas astronómicos, personas peculiares y procesos químicos desconocidos. El idioma del manuscrito no tiene análogos y la tipografía y estructura han generado muchas hipótesis. Algunos científicos creen que podría ser un mensaje codificado usando criptografía compleja. Algunos piensan que el manuscrito describe un idioma natural o artificial. Otra teoría dice que pudo ser una mistificación para confundir a científicos y estudiosos de conocimientos antiguos. Algunas versiones dicen que es un manual científico o médico, quizás sobre alquimia o botánica. Otros creen que el manuscrito de Voynich es ficción especulativa o mitopoeia, aún sin descifrar. El origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del recipiente de plata único que forma parte del tesoro de Galloway. Resultó que el artefacto viajó desde Asia Occidental hasta Escocia. El hallazgo aumentó el misterio de uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes del Reino Unido. El tesoro de Galloway fue hallado en el sur de Escocia en 2014 por el buscador Derek McLennan. El tesoro tenía un recipiente de plata envuelto en tela antigua. Ahora los investigadores han confirmado que el recipiente fue fabricado en el actual centro de Irán y fue transportado a través de enormes distancias hasta Escocia hace más de 1000 años. En el recipiente había seda y broches de joyería. La limpieza láser del recipiente reveló patrones complejos típicos del zoroastrismo, la religión oficial de los sasánidas, último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. El tesoro, de más de 5 kilogramos, incluía plata, oro y materiales valiosos. Se halló en tierras de la Iglesia de Escocia,
cerca de Valmy. El artefacto, datado en el año 900, será exhibido por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico de Londres. Otros objetos del tesoro se exhibirán en el Museo Nacional de Escocia y galerías de Kirkcudbright. Es fundamental incluir el artefacto en la exposición, ya que porta la seda más antigua registrada en Escocia, champaña en el fondo del mar. El buceo de Mayo en la península de Hel, en la bahía de Gdansk, llevó a un doble hallazgo. A 60-70 metros de profundidad, los especialistas de Baltitech, buscando un submarino de la Segunda Guerra Mundial, encontraron 2 veleros del siglo XVIII separados por 2 kilómetros. El primer barco está cargado con botellas de vidrio verde y jarras de piedra. Aún falta analizar el líquido, pero por hallazgos previos, algunas botellas probablemente tienen champaña y agua mineral Selters. Antes se veía casi como medicina y se daba a palacios imperiales, incluso San Petersburgo. El segundo barco se construyó a finales del siglo XVIII. Su casco está bien conservado gracias a las bajas temperaturas y la poca corriente del Báltico. Ambos objetos están bajo la ruta marítima moderna, así que difícilmente serán extraídos. Los arqueólogos usarán robots y fotogrametría. El hallazgo confirma el intenso comercio entre el Báltico, el norte de Europa y Rusia antes de los barcos de vapor, y muestra que el fondo marino poco profundo es un archivo donde los viajes comerciales son cápsulas del tiempo. El regreso del cerebro a la vida. En 2019, un equipo de la Universidad de Delski obtuvo cerebros de cerdo tras el matadero. 4 horas después, conectaron las muestras a un sistema cerrado que hacía circular una solución tibia con oxígeno y componentes protectores por los vasos sanguíneos. La tarea era simple de plantear, pero compleja: mantener el tejido más allá de lo que consideramos muerte. Horas después, los vasos sanguíneos permitieron el flujo de la solución. Las células recuperaron su metabolismo y las neuronas reaccionaron a estímulos locales. Esto no es resurrección, no hubo actividad cerebral y fue suprimida con medicamentos. Los investigadores no violaron la ética ni intentaron obtener conciencia. La conclusión principal es clara incluso para un niño. La muerte no es un solo chasquido, sino una cadena de diferentes etapas. Las funciones individuales se apagan una tras otra, y algunas de ellas resultan ser reversibles si la estructura del tejido no está destruida. En criobiología, lo esencial no es solo congelar, sino mantener las conexiones sin hielo ni rupturas. Entre mejor se conserve el tejido, más probable será restaurar los procesos básicos. El experimento revela que el proceso de morir es prolongado y las células mantienen resistencia y respuesta por un corto tiempo. Si los cristales de hielo no destruyen las membranas y el entorno se mantiene, las funciones regresan gradualmente. Por eso la prioridad principal es conservar el tejido ahora para que después realmente haya algo que reactivar. Ruedas de madera de Ligda. En 2002 arqueólogos hallaron en los pantanos eslovenos de Lublinsko-Barja una rueda de 70 centímetros y un eje de roble. El análisis de radiocarbono indicó una antigüedad de 5100 a 5350 años, más antigua que los carros sumerios y cualquier fecha oficial sobre la invención de la rueda. La construcción destaca por su sencillez y madurez. Los arces, unidos por espigas de roble y bordes quemados, muestran que los artesanos ya aplicaban técnicas de mantenimiento. Al inicio, varios blogueros afirmaron que el hallazgo cambiaba la historia, diciendo que los cazadores y pescadores europeos de aldeas neolíticas sobre pilotes precedieron a Mesopotamia. Los científicos no ven el hallazgo como sensacional. La datación es segura, pero el disco de arce quizá era solo parte de un mecanismo para redes de pesca o de una carretilla, no de una rueda para un gran carro. Incluso una versión modesta es importante, ya que indica que la rueda pudo inventarse al menos 2 veces de forma independiente. Actualmente, el artefacto se exhibe en el Museo de Ljubljana. Los turistas acarician el aro ennegrecido e involuntariamente imaginan sobre qué tablones rodaba transportando su carga. ¿No habrá en el pantano cercano mecanismos aún más complejos de ese pueblo neolítico? El jarrón de Bassano, norte de Italia, siglo XV. En una boda, le regalan a la joven novia un jarrón de plata tallado, y la noche termina en asesinato. La novia muere con el jarrón en las manos y alcanza a maldecir el regalo. El recipiente pasa de un familiar a otro y cada dueño muere pronto. Ocurre tantas veces que la gente teme más al objeto que a cualquier arma. A finales del siglo XX supuestamente desenterraron el jarrón. Dentro había una hoja con una inscripción en inglés: "Beware, this vase brings death". La advertencia fue ignorada. Un farmacéutico, un cirujano y un arqueólogo murieron tras tocar el objeto. Lo arrojaron por la ventana, casi golpeando a un policía.
El museo lo rechazó y luego desapareció. Existe poca evidencia documental de esta cadena en Internet. Más que un artefacto verificado, es una leyenda que ha perdurado décadas y sigue presente en colecciones de objetos malditos. A veces las cosas son parte de la historia porque los narradores las recuerdan, no por los arqueólogos. Las esferas de arcilla. En el desierto de Karakum, Turkmenistán, arqueólogos reanudaron excavaciones en Gonur-Tepe y hallaron algo inusual. Tras 3 años de pandemia, los científicos retomaron el estudio de este sitio clave de la Edad de Bronce. Gonur-Tepe fue el centro del misterioso país de Margiana de hace 4000 años. Uno de los hallazgos más inesperados fueron bolas de arcilla con trozos de cerámica incrustados. Las bolas estaban ordenadas y se usaban en rituales. Nunca se había hallado algo parecido aquí. Se hallaron extraños objetos cónicos de minerales esmaltados, posiblemente usados en rituales o adivinación. Es curioso que objetos parecidos se hallaron en un área extensa, del Golfo de Omán a la India y al oeste de Turquía. Esto confirma la teoría de la existencia de una esfera de interacción de Asia Central, cuando diferentes culturas intercambiaban activamente conocimientos, tradiciones y tecnologías. Una ciudad antigua en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo tiene unos 100 islotes artificiales. Las islas se construyeron con grandes bloques de basalto, formando muros, plataformas y edificios rodeados de canales de agua, lo que aumenta el misterio y la impresión del lugar. Nan Madol tiene unos 1500 años, aunque investigaciones sugieren que las primeras construcciones podrían ser previas. Arqueólogos creen que este complejo se empezó a construir a finales del primer milenio, posiblemente dirigido por gobernantes Saudeleur, quienes usaron Nan Madol como centro ceremonial y administrativo. El misterio de Nan Madol es cómo los habitantes de Panapé construyeron una ciudad tan compleja y grande con recursos y tecnología limitados. Cada bloque de basalto pesa desde cientos de kilos hasta varias toneladas. Mover y acomodar estos bloques exigió gran esfuerzo y conocimiento. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, por lo que debía transportarse por terrenos difíciles y agua. Considerando que los antiguos constructores no tenían tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores creen que los bloques de piedra se transportaron con balsas y cuerdas, y otros proponen sistemas de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronicios lograron colocar y alinear con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol está rodeado de leyendas y mitos. Los locales creen que la ciudad tiene propiedades mágicas y fue construida con fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos dicen que Nan Madol era hogar de espíritus y lugar de rituales para adorar a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto entre los habitantes de Panapé y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, considerándolo un lugar habitado por espíritus. El misterio del pasado. Un equipo de científicos rusos, liderado por un cristalógrafo de la Universidad Estatal de San Petersburgo, descifró la estructura del uranfita, uno de los minerales más raros, hallado hace 70 años en el yacimiento secreto de uranio Turakabak, Kirguistán. En ese momento no se pudo revelar su estructura. Recientemente, los científicos tuvieron suerte al hallar uranfita en el yacimiento ruso de Beshtau, en Stavropol. Esta mica de uranio contiene amonio. Este mineral posee una luminiscencia brillante y antes se utilizaba en la fotografía, pero a pesar de numerosos intentos de estudiarlo, su estructura exacta seguía siendo un misterio hasta el año 2023. Con equipo moderno, los científicos estudiaron cristales de pocos milímetros en detalle. El mineral es inestable, así que hallar una muestra de calidad es una verdadera suerte. Solo hay 11 minerales de uranio con amonio, la mayoría hallados en Estados Unidos, donde el amonio proviene de materia orgánica como restos animales descompuestos. La primera tumba de un faraón en 100 años. En 2022, arqueólogos hallaron la primera cámara funeraria de un faraón egipcio en un siglo, la de Tutmosis II, quien gobernó hace unos 3500 años como el cuarto faraón de la dinastía 18. El entierro está en el Valle de los Reyes, en la costa oeste de Luxor, donde en 1922
se halló la tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en el año 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el rey fallecido. En estas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Luego, los científicos hallaron que los restos del faraón fueron movidos siglos después del saqueo. La tumba está dañada porque se inundó tras la muerte de Tutmosis II. Se hallaron inscripciones azules, estrellas amarillas y textos religiosos, mostrando la relevancia de los rituales funerarios. Tutmosis II sofocó rebeliones en Nubia y el Levante. Su reinado de 1492 a 1479 a.C. fue corto, y su tumba se consideraba menos importante que la de sus antepasados. Este hallazgo fue clave para el estudio del Antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II, siendo uno de los logros arqueológicos más importantes recientes. Huellas de arado de 7000 años de antigüedad. Arqueólogos de Francia y Suiza hallaron en Sion, en el sitio Ársena, las huellas más antiguas de un arado ardé en Europa, datadas entre 5100 y 4700 a.C. Este descubrimiento de 2017 prueba que en el Neolítico temprano ya se usaban animales de tiro para labrar la tierra. Artefactos que muestran el arado de la tierra en el Neolítico son muy raros y difíciles de fechar. En el norte de Italia, arqueólogos hallaron huellas de un arado primitivo y marcas de pezuñas de animales de entre el año 4300 y 4000 antes de nuestra era. Antes de esto, los hallazgos considerados como las pruebas más antiguas del uso del arado en Suiza estaban fechados en la primera mitad del cuarto milenio antes de nuestra era. La cueva de Altamira. En Cantabria, España, está una de las cuevas más famosas con arte prehistórico. Sus pinturas rupestres policromadas, de entre 15 y 36.000 años, son de la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior. En las paredes de la cueva hay escenas realistas de bisontes, caballos y ciervos, hechas con carbón y pigmentos naturales. Además de los animales, aquí también se pueden ver huellas de manos humanas, lo que le da a este lugar no solo un valor artístico, sino también un profundo valor simbólico. La cueva fue hallada accidentalmente en 1868 por Modesto Cubillas, pero ganó fama mundial por las investigaciones de Marcelino Sanz de Sautuola a finales del siglo XIX. Su trabajo convenció al mundo de que estas obras eran de hombres prehistóricos, pues antes los científicos creían que los dibujos eran modernos. La cueva de Altamira representa una oportunidad única para observar el arte y la vida de los antiguos. La complejidad y expresividad de los dibujos demuestran la cultura desarrollada y la creatividad de los artistas prehistóricos. El acceso a la cueva original está restringido para preservar las obras, pero cerca hay un museo con una copia exacta de los dibujos, permitiendo a los visitantes experimentar esta antigua galería. Miel en África. La miel es el endulzante más antiguo y durante milenios fue el único. Petroglifos de entre 8 y 40.000 años en varios continentes muestran la relevancia de las abejas y sus productos. Los bajorrelieves del antiguo Egipto dan testimonio de la práctica de la apicultura ya en el año 2600 antes de nuestra era. Sin embargo, hasta hace poco no existían pruebas arqueológicas directas de la recolección de miel en África al sur del Sahara. El análisis de restos químicos en cerámica cambió esta percepción. Arqueólogos de la Universidad Goethe, en colaboración con químicos de la Universidad de Bristol, encontraron restos de cera de abeja en fragmentos de cerámica de 3.500 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura No. Esta cultura, que habitó el centro de Nigeria desde el siglo XV a.C. hasta el inicio de nuestra era, es famosa por sus esculturas de terracota, las más antiguas de África. Los investigadores buscaban saber si el pueblo No domesticaba animales o era cazador, pero el suelo ácido de la región impide conservar huesos de animales. Los científicos analizaron restos moleculares de comida en la cerámica. Los productos vegetales y animales dejan compuestos químicos estables, sobre todo lípidos, en los poros de recipientes de barro. La cromatografía de gases permite detectar estos compuestos tras miles de años. La investigación mostró no solo restos de animales salvajes, sino también componentes que indican la presencia de abejas melíferas. Alrededor de un tercio de los fragmentos de cerámica analizados contenían lípidos de alto peso molecular, típicos de la cera de abeja. Primera prueba directa del uso de miel en África.
Aún no se sabe cómo se usaba exactamente. Los Nok probablemente separaban miel y cera calentándolas. También pudieron haber usado la miel para cocinar, hacer hidromiel o con fines técnicos y médicos. Es probable que los recipientes de barro fueran usados como colmenas, como aún hacen algunos pueblos africanos, ¿no? Carga ritual de Filipinas. Guam es el extremo occidental del Pacífico, a 2.300 kilómetros al este de Filipinas. En la cueva de Ritidian, arqueólogos hallaron restos microscópicos de arroz en cerámica roja. La datación por radiocarbono muestra una antigüedad de 3.500 a 3.100 años, siendo la evidencia más antigua de una planta cultivada en una isla remota. La clave son los fitolitos, pequeñas estructuras de sílice que mantienen la forma de hojas y cáscaras tras la descomposición vegetal. Equipos de la Universidad de Guam y la Nacional de Australia analizaron cerámica de micro-KT por escaneo y petrográfico, encontrando fitolitos que coincidieron con arroz asiático. No hay herramientas ni irrigación cerca, por lo que los granos no se trajeron para agricultura. Los investigadores creen que era equipaje ritual. El arroz pudo usarse en ceremonias o como símbolo de vínculo con la patria migrante. En las Islas Marianas es el único caso de arroz pre-europeo. En otros atolones, la planta llegó 2000 años después. El hallazgo confirma que los primeros navegantes del Pacífico planeaban sus rutas y llevaban elementos culturales, aunque no pudieran cultivarlos en la nueva tierra. El juguete de vapor de Herón. Alejandría, primer siglo de nuestra era. El inventor Herón muestra un aparato que parece un truco, pero en realidad es pura física. Una esfera de cobre está montada en un eje y cuelga sobre un brasero. De la esfera sale un tubo hacia abajo conectado a un recipiente con agua, y en la esfera hay dos pequeños tubos curvados en direcciones opuestas. Al calentarse el agua bajo la esfera, el vapor sube, sale por las boquillas y hace girar la esfera, mostrando el empuje a reacción más simple. Solemos ver máquinas de vapor en libros del siglo XIX, pero el principio surgió en la antigüedad. Calientas agua y logras movimiento. La segunda invención de Herón es aún más espectacular. Puertas automáticas en el templo. En el altar encienden fuego. Debajo, un recipiente cerrado con agua. El calor aumenta la presión y empuja el agua por un tubo a otro recipiente. El recipiente se hace más pesado y con poleas y cuerdas abre las puertas. Al apagar el fuego, baja la presión. El agua regresa, el contrapeso actúa y las puertas se cierran suavemente. No hay magia, solo calor, presión y movimiento. Herón también creó una máquina expendedora de agua bendita y un reloj de agua. Pequeñas escenas con figuras móviles eran interesantes, pero la esfera de vapor y las puertas del templo representan mejor la idea. La ciencia compleja suele iniciar con un esquema simple y visual, explicable en un minuto y mostrable sobre la mesa. El Arca de la Alianza. En la ciudad etíope de Aksum, detrás de los gruesos muros de la iglesia de Santa María, se resguarda un objeto que los lugareños llaman el verdadero Arca de la Alianza, una caja de acacia revestida de oro, con dos varas para cargarla y una tapa con figuras aladas. Solo un monje guardián puede entrar al santuario. Todo lo que ven los peregrinos es una silueta oscura bajo un velo y relatos sobre un rayo que estalla si alguien la toca sin bendición. Algunos entusiastas ven en la descripción del arca el esquema de un aparato eléctrico primitivo. Una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera realmente recuerda a un condensador, y las figuras aladas en la parte superior fácilmente pueden imaginarse como contactos. Hoy en día intentaron hacer maquetas similares, y en ellas surgía una débil tensión por carga estática acumulada. Los escépticos dicen que el arca, por su tamaño, es igual a una caja portátil para rollos. Las chispas mencionadas por los peregrinos pudieron deberse a electricidad estática en el aire seco de la montaña. Aún no se pueden comprobar las teorías, ya que nadie ha abierto la reliquia ni se permiten rayos X o análisis de la madera. Detrás de la puerta podría haber solo un relicario o un artefacto cuyo propósito desconocemos. El rostro de Lednicka. Polonia, lago Lednicka. Arqueólogos hallaron una viga de roble de 1.34 metros en la costa de la fortaleza de los primeros Piast. Era parte de un gancho que mantenía unido el terraplén. En un extremo hay un rostro humano tallado con borde ovalado, arco en la frente y barbilla redondeada. Mide unos 13,5 por 10 centímetros. El rostro miraba al agua, no a la fortaleza. La dendrocronología fechó el tronco entre los años 960 y 975 después de Cristo, justo cuando en la isla de Lednicki estaban la residencia del príncipe, la capilla y las piscinas de bautismo. Para los eslavos del siglo X,
Tallar rostros humanos en construcciones era raro. Aquí, la imagen se puso en el exterior del terraplén, como mirando al lago. Podría ser la imagen de un espíritu del agua, un protector del cruce o un recordatorio cristiano tras el paganismo. La isla, clave en el bautismo de tierras polacas, se compara con figurillas antropomorfas eslavas de Bolín y los ídolos de 4 caras. Hay similitudes de estilo, pero no análogos directos. El rostro tallado está en conservación y se estabiliza la madera para evitar grietas. El hallazgo se exhibirá en el Museo de los Primeros Piast en la segunda mitad de 2026. ¿Cómo se escribía antes de los romanos? En León, arqueólogos hallaron un objeto que podría cambiar la comprensión de la escritura temprana en la península ibérica. En la Peña del Castro encontraron un uso usado en tejido con una inscripción en alfabeto celtíbero. La antigüedad del artefacto es de aproximadamente el primer siglo antes de nuestra era. Es uno de los hallazgos más septentrionales y antiguos de este tipo. Antes de los romanos, la escritura era casi inexistente aquí, así que la inscripción fue una gran novedad. Los científicos suponen que el texto pudo haber sido una marca de propiedad o tener un significado simbólico, por ejemplo, mostrar el estatus del propietario. La pesa para hilar está hecha de talco local, indicando fabricación local. Fue encontrada en una despensa, donde también había canastas con semillas, herramientas e incluso restos de carne seca. Todo esto indica una vida cotidiana y una economía bastante desarrolladas. Este hallazgo es una prueba importante de que las culturas locales eran mucho más complejas de lo que se pensaba antes y que ya en ese entonces empezaron a dominar la escritura. Incesantes intentos de descifrar el texto antiguo. Las tablillas de arcilla con inscripciones en escritura lineal son uno de los hallazgos más enigmáticos de la antigua Creta, datadas entre 1800 y 1450 antes de nuestra era. Pertenecen a la época de prosperidad de la civilización minoica, una de las primeras culturas avanzadas de Europa. Las tablillas se hallaron en excavaciones en Creta, en sitios como Cnosos, Malia, Festos y Haya Triada. Tienen texto en símbolos lineales, lo que dio nombre a este tipo de escritura. La escritura lineal A es un sistema de escritura temprano que precedió a la más conocida lineal B, la cual se utilizó para escribir en griego micénico. A diferencia de la lineal B, que fue descifrada a mediados del siglo XX, la lineal A sigue sin ser descifrada hasta hoy. El misterio principal de estas tablillas es su contenido incomprensible, pues el idioma en que están escritas es desconocido y sin análogos claros entre las lenguas antiguas. La mayoría de estas tablillas son registros administrativos y contables, típico en sistemas de escritura antiguos. Sin embargo, sin la posibilidad de leer estos textos, los arqueólogos e historiadores están limitados en su comprensión de los aspectos más importantes de la sociedad minoica, incluyendo su economía, rituales religiosos y vida cotidiana. Los intentos de descifrar la escritura lineal siguen, y cada nuevo hallazgo arqueológico renueva la esperanza de resolver este misterio antiguo. La gente fue más inteligente de lo esperado. Arqueólogos hallaron 27 herramientas de hueso de 1.5 millones de años en Tanzania. Estos hallazgos muestran que los antiguos humanos fabricaban herramientas de hueso 1 millón de años antes de lo que se creía. Científicos creen que la fabricación de herramientas con huesos inició hace 500.000 años, y nuevos hallazgos indican que los antiguos humanos ya usaban técnicas parecidas a la talla de piedra. Modelaban los huesos desprendiendo fragmentos. Se ha comprobado que usaban huesos de elefantes, hipopótamos y antiguos toros para estas herramientas. Esto muestra que elegían materiales resistentes para sus herramientas. Pasar de la piedra al hueso fue un gran avance intelectual en la historia humana. Los antiguos no solo copiaban técnicas, también las adaptaban a nuevos materiales, mostrando desarrollo cognitivo. La casa de troncos más grande del mundo. A finales del siglo XIX, Portland, Oregón, era un próspero centro económico, famoso por la industria harinera y maderera. Su puerto en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia la convertía en un importante nudo de transporte. Sin embargo, la larga depresión de finales del siglo XIX golpeó seriamente la economía de la región. Para atraer inversiones y reactivar la economía, en 1905 se organizó la exposición del centenario de Lewis y Clark. Esta feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. En la exposición destacaban edificios con cúpulas y arcos, como los pabellones de Italia, Francia y Alemania. La mayoría de las construcciones eran temporales, hechas de yeso y madera, excepto el edificio de silvicultura,
conocido como la cabaña más grande del mundo. Esta gran construcción, de 62 metros de largo y 22 de alto, se hizo con troncos traídos de los bosques del condado de Columbia. Dentro había 54 columnatas de troncos sin labrar que sostenían una nave de 2 pisos. La exposición mostraba animales disecados, artefactos nativos americanos y exhibiciones sobre los recursos naturales de Oregón. Tras la exposición, la ciudad compró el edificio forestal, que quedó abandonado por años. En 1914 casi lo destruye un incendio, pero resistió. Sin embargo, en 1960, otro incendio lo redujo a ruinas. Columnas de fuego tan altas como un edificio de 10 pisos iluminaban el cielo a muchos kilómetros de distancia, rompiendo las ventanas de los edificios cercanos, y la ceniza se esparcía por toda la ciudad. Para compensar la pérdida, se fundó el Instituto Occidental de Silvicultura, y en 1791 se inauguró un edificio en el Parque Washington. En 1986 se renombró como Centro Mundial de Silvicultura para destacar la relevancia global de esta industria. Portland consolidó su estatus como capital forestal de Estados Unidos. Hadjar Kim. El templo Hadjar Kim en Malta es una de las construcciones megalíticas más antiguas e impresionantes de la fase Gantija, 3600-3200 antes de nuestra era, ubicado en una colina con vista al mar Mediterráneo. Este conjunto de templos es una de las principales pruebas arqueológicas de civilizaciones anteriores a las pirámides de Egipto y Stonehenge en Inglaterra. Hadjar Kim y otros templos megalíticos en Malta fueron reconocidos como obras maestras arquitectónicas. El templo fue construido con grandes bloques de piedra, algunos de hasta 20 toneladas. El complejo tiene una fachada semicircular típica de los templos malteses de esa época. Las características arquitectónicas como salas, nichos y altares muestran la función ritual y religiosa de esta estructura. En los templos hallaron estatuillas de fertilidad. Un detalle interesante de Hadjar Kim es su orientación. El templo está diseñado de tal manera que, en el día del solsticio de verano, los primeros rayos del sol penetran por la entrada central e iluminan la parte interior del complejo. Esto muestra el conocimiento astronómico y la conexión con los ciclos naturales de los antiguos constructores. Cuando la sangre se vuelve líquida, Nápoles, catedral. 3 veces al año, la multitud espera que el obispo levante un relicario de plata con 2 ampollas selladas, las voltee y el contenido oscuro se vuelva líquido ante todos. Es la licuefacción de la sangre de San Genaro, patrón de la ciudad. Las fechas son fijas. El 19 de septiembre es el día de la conmemoración, el primer sábado de mayo es la traslación de las reliquias y el 16 de diciembre es en memoria del rescate de la erupción del Vesubio. Si la sangre no se licúa, los napolitanos lo ven como alarma. En las crónicas, junto a años desafortunados, figuran peste, terremotos y crisis financieras. San Genaro, el obispo de Benevento, fue ejecutado alrededor del año 305 en Pozzuoli. Según la tradición, una cristiana recogió su sangre en unos recipientes. En la Edad Media, las reliquias llegaron a Nápoles. En la capilla de San Genaro hay 2 ampollas, una grande con sustancia marrón y otra pequeña casi vacía. No pueden abrirse, así que no es posible un análisis químico directo. La Iglesia describe el fenómeno, pero no da una explicación científica oficial. Los científicos creen que esto es tixotropía. Ciertos geles se fluidifican al agitarse o calentarse y se espesan en reposo. Los químicos han mostrado muestras de laboratorio de mezclas similares a la sangre, hechas a base de compuestos que contienen hierro, óxido de hierro y proteínas de gelatina. Al calentarlas ligeramente con las manos y moverlas, pasan de gel a líquido. También hay explicaciones terrenales: la temperatura en la catedral, los volteos del relicario y el envejecimiento del contenido. Aún se desconoce la composición de las ampollas y no pueden analizarse, por lo que no se pueden comprobar hipótesis, porque esto convence a los creyentes. El sacerdote realiza el ritual ante todos, levanta las ampollas en el altar, las inclina y la masa oscura se aclara al deslizarse por el vidrio. Los espectadores ven el proceso desde lejos. Para los napolitanos no es un truco químico, sino una señal de protección. Compromiso sensato. Científicos proponen mecanismos, la Iglesia les da sentido y la tradición mantiene la confianza comunitaria. Una computadora de bolsillo del siglo XI. La historiadora británica Federica Gigante halló en un museo italiano un astrolabio del siglo XI con inscripciones en árabe y hebreo. Este instrumento astronómico, usado para medir ángulos y ubicar estrellas, fue un hallazgo clave en el Museo de Verón. Este artefacto es tan multifuncional que, según los estándares modernos, fácilmente podría considerarse una computadora de bolsillo.
Federica Gigante se topó con el dispositivo mientras revisaba en línea el catálogo del museo y solicitó información adicional, pero le informaron que el objeto aún no había sido estudiado. Al llegar al museo, la científica halló en el astrolabio inscripciones en árabe y hebreo poco visibles, lo que para ella prueba el intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante siglos. Las investigaciones demostraron que el astrolabio pudo haber sido fabricado en Al-Ándalus, una región musulmana en España. El instrumento conserva oraciones musulmanas y líneas en hebreo, destacando su valor cultural y religioso. La similitud del astrolabio hallado con modelos bizantinos y europeos tempranos confirma su origen ibérico. Este artefacto llegó primero a la colección del aristócrata Ludovico Moscardo en el siglo XVII y luego pasó a la familia Miniscalchi, que en 1990 fundó un museo para preservar su colección privada. Cráneos de cristal. A finales del siglo XIX, en tiendas de antigüedades de París, surgieron cráneos de cristal de roca pulidos. No se mencionaban excavaciones, solo vendedores misteriosos que decían eran reliquias mayas con poderes mágicos. La leyenda pronto se llenó de detalles. Se creía que había 13 de estos cráneos, que juntos mostraban un mapa estelar o contenían mensajes de antiguos maestros celestiales. Los médiums decían que el cristal resonaba con las ondas cerebrales y revelaba sabiduría ancestral, mientras los maestros de litoterapia vendían sesiones de activación a precio de joya. En los años 90, el Museo Británico y el Instituto Smithsoniano examinaron los cráneos más famosos con un microscopio electrónico y hallaron marcas de una herramienta giratoria con recubrimiento de diamante, tecnología surgida después de 1860. Las estructuras del cuarzo no presentan grietas internas, como ocurriría si se puliera manualmente con arena. El artefacto probablemente fue tallado en una máquina moderna, pero un cráneo hallado en Belice antes de muchas falsificaciones aún desconcierta a los expertos. No hay recibos de compra ni protocolo arqueológico, solo relatos de los antiguos dueños, quienes aseguran que el cristal fue pulido durante siglos con agua, polvo de cuarzo y paciencia maya. Los científicos están casi seguros de que tienen ante sí una copia tardía, pero aún así dejan una pequeña posibilidad de que sea auténtico. ¿Y si realmente es obra antigua y solo no entendemos con qué herramienta la hicieron? Un carnero en el matorral. Yur, sur de Irak. En 1928, Leonard Bully excava un cementerio real y encuentra lo que parece un palito de madera desmoronado con grumos de metal. Tras la restauración, aparece un animal erguido sobre sus patas traseras que se estira hacia un arbusto. Le llamaron el carnero en la espesura, aunque en realidad es una cabra con cuernos rizados. La antigüedad es de alrededor del año 2550 antes de nuestra era, es decir, 4500 años. Las estatuillas se hallaron en la tumba de un noble sumerio, junto a restos sacrificados. 68 mujeres y 5 hombres. Era un ritual de estatus, la persona no iba sola al más allá. El carnero es de madera, recubierto de láminas de cobre dorado, lápiz lazuli y concha. El patrón de rombos en la base podría aludir a montañas. El arbusto ramificado suele verse como el árbol de mirra, unión entre tierra y cielo. Una versión práctica dice que las figurillas eran soportes para copas en rituales. El animal se alza en 2 patas y sostiene la rama donde se colocaba un recipiente con líquido sacrificial. Un pequeño objeto reúne el mundo sumerio: sacrificios de la élite, labor de artesanos, simbolismo cósmico y el inventario de altares. El carnero en el matorral muestra cómo antes la belleza, la fe y lo cotidiano coexistían en un solo objeto. Por eso estos artefactos perduran siglos. El hallazgo del siglo. Las investigaciones en las cuevas del Valle del Danubio, sur de Alemania, prueban que las personas de la Edad de Piedra no eran simples cavernícolas. Los hallazgos en el Jura de Suabia revelan sus notables habilidades artísticas de hace unos 45.000 años. El Jura de Suabia podría ser la cuna del hombre europeo moderno. Las figurillas de colmillos de mamut halladas aquí de hasta 40.000 años lo demuestran. Un hallazgo reciente en la cueva kárstica de Hohlfels, cerca de Blaubeuren, lo confirma. En las excavaciones, un estudiante de Dinamarca halló una figurilla de animal de 6 centímetros. Aunque sin cabeza, los científicos creen que es una nutria.
Los arqueólogos lo llamaron el hallazgo del año. Hace 45.000 años, Homo sapiens llegó al Danubio y convivió con neandertales. Antes se pensaba que los humanos modernos se establecieron activamente en lo que hoy es Francia, como lo muestran las pinturas rupestres. Las figurillas del Jura de Suabia modifican la visión sobre la dispersión y vida de antiguos europeos. Las cuevas del Jura de Suabia se investigan desde mediados del siglo XIX. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra, hueso y adornos que revelan información clave sobre la vida de los neandertales y otros primeros humanos. A mediados del siglo XX, la organización nazi Ahnenerbe excavó aquí en busca de pruebas de antiguos arios. Recientemente se reanudaron excavaciones en las cuevas, hallando nuevos descubrimientos como la Venus de Hohlfels, figura femenina con pechos prominentes y rasgos expresivos que probablemente simbolizaba la fertilidad. Antiguas flautas de huesos de aves muestran la espiritualidad y arte de nuestros antepasados. Sacrificio o trofeo de guerra. Arqueólogos hallaron un broche romano esmaltado del siglo II d.C. en un asentamiento de la Edad de Hierro en South Ayrshire, Escocia. Es posible que el artefacto se usara en un ritual de sacrificio durante la fundación, lo que aporta nueva información sobre los contactos entre romanos y la población local. Las excavaciones se hicieron en la destilería William Grant & Sons, donde hallaron restos de una gran casa de madera y una empalizada fortificada. El broche, hallado en una zanja de cimentación, podría tener significado ritual. Broches parecidos están en fronteras del Imperio Romano, en Galia, Suiza y el Rin. Científicos creen que llegó a Escocia como trofeo de guerra, por comercio o como ofrenda a los dioses. Urach estaba en un sitio estratégico. Sin fuertes romanos cercanos, arqueólogos hallaron restos de un antiguo campamento militar. Junto al broche, hallaron artefactos del Neolítico y Edad de Bronce, lo que confirma la presencia milenaria en el territorio. La barca del Mar de Galilea, conocida como la Barca de Jesús, es una embarcación de pesca del siglo I. Fue hallada en 1986 en la orilla noroeste del Mar de Galilea, Israel, cuando la sequía bajó mucho el nivel del agua. La barca mide 8.2 metros de largo, 2.3 de ancho y 1.3 de alto típica, para pesca y posiblemente transporte en el Mar de Galilea en la antigüedad. Aunque se le llama la Barca de Jesús, no hay pruebas directas de relación con Jesucristo o sus discípulos. El hallazgo tiene gran valor histórico y cultural, pues corresponde al periodo en que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos predicaban cerca del Mar de Galilea. La barca pudo haber pertenecido a pescadores locales, y embarcaciones similares se utilizaban para la vida cotidiana en aquella época. La embarcación usaba distintas maderas, señal de que fue reparada varias veces para seguir navegando. Este raro hallazgo arqueológico muestra la vida y costumbres de quienes vivieron en el Mar de Galilea durante el cristianismo primitivo. Libros hechos con piel humana. En el siglo XIX en Europa y Estados Unidos existía una práctica rara pero real. Los libros se encuadernaban con piel humana. Los especialistas la llaman bibliopegia antropodérmica, que literalmente significa libro cubierto de humano. La piel solía obtenerse de criminales ejecutados o de pacientes de los teatros anatómicos. 1837, Boston, Estados Unidos. El bandido James Allen pidió que tras su muerte encuadernaran sus memorias con su propia piel. En la portada dice en latín: "Este libro está hecho de la piel de Allen". En 1830 en Devon, Inglaterra, el cazador de ratas George Cadmore envenenó a su esposa. Tras ser ejecutado, su piel sirvió para encuadernar una colección de poesía de John Milton. 1882, Francia. Una condesa fallecida de tuberculosis dejó como herencia a Camille Flammarion que usara su piel para la primera edición de Terre du Ciel. Ahora hablemos de colecciones completas. La Biblioteca de Harvard en Estados Unidos conserva 3 volúmenes encuadernados así. Un tratado del siglo XVII menciona que a Jonas Wright le extrajeron la piel el 4 de agosto de 1632. La Biblioteca John Hay de Londres confirma un atlas médico de Vesalio con cubierta humana marrón. Los motivos eran variados: recuerdo de un crimen, rareza como souvenir, interés científico. Legalmente, esto se encontraba en una zona gris. Los cuerpos de criminales solían darse a escuelas de cirugía y los restos se usaban para cuero. Estas encuadernaciones no se muestran ni se destruyen. Las instituciones los ven como artefactos históricos que muestran el alcance de su búsqueda de ediciones únicas.
¿Cómo los mayas fabricaron el caucho? Los mayas extraían caucho mezclando savia blanca del árbol del caucho con savia verde de una liana y lo revolvían con un palo. Y el líquido ante tus ojos se espesa, se oscurece y se vuelve pegajoso. Después de unos minutos ya tienes una masa suave y elástica en vez de leche. La amasan, ruedan, secan y obtienen un material que rebota y no se deshace. Esto ocurre porque la savia blanca es látex, pequeñas gotas de caucho en agua. Al cambiar el entorno, las gotas se unen y la masa se solidifica y vuelve elástica. Sin hornos ni azufre, todo se elabora en frío con materias vegetales. La dureza se regulaba con las proporciones. Si se necesitaba más suave, se agregaba menos savia de liana y se amasaba por más tiempo. Si se necesitaba una pelota resistente, se añadía más savia y se secaba en capas más gruesas. El maestro literalmente ajustaba el material para la tarea con las manos, como si fuera masa. Con esto hacían pelotas pesadas y saltarinas para el juego, pegamento y sellador para vasijas, impermeabilizaban canastas y telas, y cubrían mangos y sandalias para evitar resbalones y aumentar su durabilidad. El hule se moldeaba en lingotes y se llevaba para intercambiar. Era un producto valioso y lo principal, un oficio común. 2 sabias, un palo, algo de experiencia y obtenías hule mucho antes de la fábrica de vulcanización en Europa. Ídolo de Shigir. En 1890 en Rusia, trabajadores sacaban turba del pantano Shigir en los Urales y hallaron un tronco de pino con zigzags, rayas y 7 máscaras que miraban en distintas direcciones. La primera prueba de radiocarbono en 1990 mostró 9.500 años y un análisis AMS en 2021 aumentó la antigüedad a 12.100 años. Eso es el doble que Stonehenge y las pirámides. La ciénaga rica en ácidos conservó la capa mejor que un sarcófago. La madera incluso conservó las huellas de las herramientas de sílex con las que, en la edad de piedra, la gente escribía sobre el pino vivo. Cada quien interpreta el ídolo distinto. Unos creen que las marcas separan la capa en 3 niveles, con 7 rostros como espíritus guardianes. Otros ven los zigzags como un camino temporal. Se observa el camino de la tribu tras el deshielo glacial. Algunos creen que es un mapa estelar, similar a una constelación de verano sobre los Urales de hace miles de años. Pero, ¿por qué hundieron y aplastaron la estatua si solo era un tótem? No tenía sentido destruirla. Quizá el ritual pedía matar al ídolo para iniciar otro ciclo. Los científicos solo han entendido la técnica. Calentaban los cinceles de sílex para quemar la madera y luego alisaban las líneas. Actualmente, los rayos X hallan cientos de trazos bajo el pantano, pero su propósito es un misterio. No hay asentamientos ni figuras parecidas cerca, como si los autores ocultaran la obra principal y solo quedara un fragmento de una historia desconocida. El diamante florentino. Esta piedra brillante es el legendario diamante florentino o amarillo austriaco. Pesaba 137.45 quilates y destacaba por su tamaño y tono amarillento. Según la leyenda, primero fue de los Medici y luego de los Habsburgo, integrándose a las insignias imperiales. El florentino estuvo en el Tesoro Real de Viena y fue una de las piedras más valiosas de Europa, pero tras la disolución de Austria-Hungría en 1918, se perdió su rastro. La piedra habría sido llevada a Sudamérica y, según rumores, luego dividida en varios diamantes pequeños para facilitar su venta y ocultar su origen. Se desconoce el paradero de las partes del florentino, si fue dividido. Su historia está llena de misterio y el diamante es símbolo del esplendor perdido de las dinastías europeas. Es posible que aún hoy esté guardado en alguna caja fuerte privada esperando su nueva aparición. Tiene 14.600.000 años. Arqueólogos hallaron en Nueva Zelanda un fósil único de una abeja que vivió hace 14.600.000 años. La nueva especie recibió el nombre de Leoprotkus boridonovani y pertenece al género Leoprotkus, cuyos representantes todavía se encuentran en Australasia y Sudamérica. Un fósil de 6.4 milímetros fue hallado en depósitos miocénicos de Otago, en Hindon Mar. Científicos creen que esta especie existió antes que las abejas modernas, y su presencia en la fauna del Mioceno genera nuevas dudas sobre la evolución de insectos en esta región. Si Leoprocto vivió en Nueva Zelanda hace 14.5 millones de años, tuvo tiempo para crear varias subespecies. Actualmente solo se conocen 18 especies endémicas, lo que lleva a los biólogos a cuestionar la causa de su limitada evolución.
El tesoro del sultán. El pozo infernal, también llamado agujero de Barhout, es un sumidero en Yemen rodeado de leyendas. Los locales creían que en su fondo había el tesoro del sultán, protegido por genios y muertos, y que de ahí venía un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron varias leyendas. Los espeleólogos exploraron el sumidero y tomaron muestras del fondo. El sumidero es cónico, mide unos 30 metros de diámetro en la superficie y se ensancha a 120 en el fondo. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua. Debajo, la capa es densa e impermeable, formando 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio que se forman alrededor de arena o madera. En Barhuta tienen un esmeralda dorado, lo que confundió a antiguos observadores. En el fondo del cráter viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que mencionan los habitantes es por cuerpos en descomposición de animales, sobre todo aves, que entran al pozo buscando refugio del calor. Al bajar al fondo, no pueden volver a volar por la profundidad. El pozo tiene 2 posibles orígenes. Pudo ser la chimenea de un antiguo volcán subterráneo extinto o un pozo natural formado por la erosión de capas de agua subterránea durante millones de años. Es probable que el pozo de Barhuta se formara así, lo que explica su estructura y contenido inusuales. Escudo triangular. A 20 kilómetros al sureste de Sofía, arqueólogos hallaron una rara torre de vigilancia romana con base triangular de 7 metros por lado. Fechada por monedas de Caracalla, es de finales del siglo II después de Cristo, algo inusual en el Imperio Romano, donde los puestos avanzados solían ser cuadrados o circulares. ¿Por qué un triángulo? El vértice angosto de la torre apunta a la pendiente. Así el impacto de arietes o piedras resbala y no daña la mampostería. Dentro hallaron un pozo de piedra y restos de un piso de madera reconstruido en la época bizantina y el Segundo Imperio búlgaro, siglo XII. Estas formas solo están en la frontera con torres de vigilancia. Los romanos llamaban a estas líneas limes, el sistema de murallas, caminos y fortalezas fronterizas. En Bulgaria, este es el ejemplo más antiguo de diseño irregular. Los ingenieros optaron por una geometría adaptada al relieve montañoso en vez de un patrón típico. Actualmente, la torre forma parte del complejo museístico de Urbich y muestra que los constructores romanos adaptaban sus métodos según las condiciones locales. El cubo de hierro de Wolfsegg, Austria 1885. Un trabajador rompe un trozo de lignito y de la masa negra cae un pequeño cubo de hierro con bordes rectos y ranuras, como hechas por un torno. Los periódicos llamaron al hallazgo el tornillo de la Edad de Piedra, pues el carbón estaba en capas de más de 20 millones de años. El cubo fue llevado al Museo de Salzburgo, donde descubrieron que era hierro fundido con mucho carbono y escoria, una aleación típica de los altos hornos del siglo XIX. En el borde hay una colita donde el metal líquido salía del molde. Al microscopio, la superficie muestra óxido poroso, similar a la escoria de un alto horno. Parece que un pedazo de residuo cayó accidentalmente en el vagón con carbón y junto con él bajó a la capa. Aún así, al ver las superficies casi perfectas del cubo, los visitantes dicen que su geometría es demasiado precisa para ser accidental. ¿Y si es una pieza de un mecanismo desconocido que la naturaleza ocultó en las profundidades de la roca? El primer paso fuera del agua. Cerca de Edimburgo, en una cantera abandonada, paleontólogos encontraron bajo ceniza volcánica un diminuto esqueleto de 10 centímetros, con patas definidas y cola de remo. Lo llamaron Bestlotiano. Ya no tiene branquias y respira aire, pero su piel lisa aún teme secarse. El análisis del zircón reveló una edad de 346 millones de años, 14 millones antes de la salida oficial de los vertebrados a tierra. En las patitas ya se ve el futuro, una pequeña muñeca y dedos similares a los nuestros. El animalito vivía junto al pantano, salía por insectos y volvía rápido al agua. Un organismo así adelanta el inicio de la evolución terrestre y evidencia que aún faltan piezas en el antiguo calendario. El arqueólogo más joven. En un paseo en Tela Seca, Israel, Ziv Nitzan, de 3 años, halló accidentalmente un escarabajo antiguo de unos 3.800 años. El sitio es famoso por la batalla bíblica entre David y Goliat. El hallazgo llamó la atención de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que confirmó su autenticidad y singularidad. No era solo una piedrita, sino un antiguo sello en forma de escarabajo.
símbolo de renovación en la cultura egipcia y usado como amuleto por los cananeos. Investigadores vinculan el escarabajo con la civilización cananea, pueblo del Levante en la Edad de Bronce. Objetos así reflejaban creencias, estatus y lazos culturales de Canaán con Egipto. Un anillo de una persona importante. Asos es una ciudad antigua con una rica historia fundada en el siglo VII a.C. En esta ciudad antigua, ubicada al suroeste de la península de Viga en Turquía, los arqueólogos encontraron un anillo romano con la imagen de Atenea, la diosa venerada de Asos. El anillo fue hallado en el edificio Xenodoion, que funcionaba como hostal en la antigüedad. Asos, fundado por griegos de Lesbos, tiene raíces históricas que datan de la Edad de Bronce. Afina, hija de Zeus y de las principales deidades del Olimpo, fue la protectora de la ciudad. Asos fue un centro regional relevante mencionado en textos antiguos junto a Osuba y Pedasos. Por casi 40 años, arqueólogos turcos han dirigido excavaciones en el lugar. Un anillo con la imagen de Afina hallado en el Xenodoion probablemente era de un alto rango de la ciudad y servía como sello, similar a una firma moderna. El artefacto es del siglo II o 2.1 d.C. En el siglo VI a.C., Asos fue parte de Lidia, luego del I Imperio Persa y después de la Confederación de Atenas. La ciudad fue controlada por los persas hasta que Alejandro Magno la liberó en 334 a.C. Después, Asos fue parte del reino de Pérgamo y luego del Imperio Romano. Con el tiempo, la ciudad perdió su importancia, pasando bajo el dominio de Bizancio, los selyúcidas, los francos y los otomanos hasta el año 1330. Adornos y armas exquisitas. Arqueólogos en Trento, Italia, hallaron una necrópolis prerromana de la Edad de Hierro temprana con más de 200 tumbas de los siglos 9 al 6 a.N.E., a 8 metros bajo las calles actuales. La necrópolis probablemente pertenecía a los aretinos, tribus alpinas relacionadas con los etruscos. Esta época coincidió con hechos históricos como los Juegos Olímpicos en 776 a.C. y la fundación de Roma en 753 a.C. La necrópolis destacaba por su estructura compleja, con estelas verticales que marcaban el límite occidental de las cámaras bajo los túmulos y con entierros adicionales surgidos después. En las tumbas se encontraron ricos ajuares funerarios, armas de metal y joyas con incrustaciones de ámbar y pasta de vidrio. Estos artefactos muestran el alto estatus de los enterrados y conexiones comerciales con otras regiones de Italia. Una huella del pasado. En el proyecto Temple Mount Sifting en Jerusalén, arqueólogos lavaban tierra del monte del templo y hallaron una pequeña bula de arcilla, un sello de plomo antiguo usado para cerrar sacos o vasijas de 13 milímetros de diámetro. Se lee la inscripción: pertenece a Yedaía, hijo de Asayahu. La escritura y el carbono lo sitúan a finales del siglo VII o principios del 6 a.C., época del primer templo. Asayahu aparece en la Biblia. Si es la misma persona, el sello pudo ser de su hijo, lo que indica que la familia de un alto funcionario tenía acceso a asuntos oficiales. En el reverso está la huella digital del dueño, un raro código de un exfuncionario. El análisis de la superficie se realizó utilizando imágenes RTI con múltiples iluminaciones y luego un modelo 3D para el relieve de la inscripción. El hallazgo es relevante porque lleva un nombre bíblico al ámbito material y confirma un sistema administrativo en Judea antes de la destrucción babilónica del templo. Urna bizantina. Sutton-Hoo destaca por el entierro del barco, pero en Bromswell hallaron un recipiente de cobre del siglo VI, originario del Mediterráneo oriental. Por fuera hay una escena de caza, guerreros desnudos, leones saltando, puro lujo de exportación. En el borde hay una inscripción griega: bebe por tu salud, señor conde, y vive feliz muchos años. Cuando excavaron la base, resultó que ya no había nadie para beber de ella. Dentro había cenizas con grandes trozos de hueso de caballo, un marcador típico de la nobleza anglosajona. Entre las cenizas encontraron un peine tallado de asta de ciervo. Si los dientes conservan ADN, los científicos podrán saber el sexo y edad del enterrado. La copa bizantina llegó a la Britania anglosajona y, en lugar de vino, guardó cenizas de un noble. Una prueba viviente de que las rutas comerciales atravesaban Europa mucho antes de las autopistas modernas. Un enorme sarcófago de piedra. Este sarcófago fue del faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto en la 20ª dinastía. Es una obra maestra de la escultura y el arte ritual egipcio. El ataúd de piedra está cubierto de símbolos grabados y escenas del libro de los muertos,
que ayudarían al faraón a alcanzar la vida eterna. En las paredes laterales aparecen diosas protectoras como Isis y Neftis, con alas extendidas que simbolizan protección divina. Las inscripciones jeroglíficas relatan las hazañas y vínculos de Ramsés III con los dioses. Este sarcófago fue reutilizado por sacerdotes reyes de la dinastía 21, mostrando cómo las tumbas reales se usaban en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre, donde miles de visitantes pueden ver. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro, tallado de una sola pieza de esmeralda que pesa 252 quilates. Artefactos como este son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra de tal tamaño requiere una habilidad increíble. La copa tiene delicadas inscripciones en árabe, lo que señala su origen islámico, probablemente de Persia o de la India, donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. Las esmeraldas eran valoradas por su belleza y supuestos poderes mágicos, como protección contra venenos y otorgar sabiduría. Copas de esas piedras eran exclusivas de gobernantes o nobles y se usaban en eventos especiales para mostrar su estatus. Destaca la forma hexagonal y aristas suaves, que capturan la luz y hacen brillar la esmeralda desde dentro. Estos artículos simbolizaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más raros y valiosos que preservan la grandeza del pasado. Un cráneo de 270 millones de años. En el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano se halló un cráneo fosilizado de un ancestro de los anfibios, de unos 270 millones de años. Los científicos lo identificaron como una nueva especie de protoanfibio, llamada Kermitopus gratus en honor a la rana Kermit. Un estudiante de la Universidad George Washington resaltó la importancia de usar nombres populares para atraer atención a los descubrimientos científicos. Él señaló que el nombre Kermit es perfecto para describir a un anfibio antiguo, ya que lo vincula con los representantes modernos de esta clase de animales. El paleontólogo Nicholas Houghton halló el cráneo en Texas en los Barriles Rojos, durante investigaciones de campo. Esta zona del Pérmico temprano tiene numerosos fósiles como restos de reptiles y anfibios antiguos. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjan Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Los investigadores determinaron que el cráneo hallado es de un nuevo género de anfibios antiguos, un europeo barbudo en la antigua China. Arqueólogos en China hallaron una tumba de la dinastía Tang con frescos coloridos que muestran la vida en el siglo VIII. Destacó la imagen de un hombre rubio y barbado, al parecer europeo. La tumba fue hallada en 2018 al reconstruir una carretera en Shanxi, pero los detalles de la excavación se revelaron recientemente. Las paredes muestran escenas de la vida diaria en el estilo de figuras bajo árboles, mujeres moliendo grano, hombres haciendo fideos, recogiendo agua y procesando arroz. La tumba era de un hombre fallecido en el año 736 después de Cristo a los 63 años y de su esposa. Casi todas las figuras son de la etnia china, salvo una con cabello claro y barba. El profesor de historia Víctor Xun piensa que era un sogdiano, habitante de Asia Central, activo en las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Los frescos cubren toda la tumba menos el piso, con un estilo típico Tang, contornos claros, sombreado simple y representación bidimensional. Además de los murales, decoraron puertas, corredor y pedestal. El techo de la cúpula resalta con un dragón. La presencia de un hombre occidental da un aire misterioso a la vida típica de la nobleza de esa época. Tornillos tártaros. En 1996, geólogos locales inspeccionaron una cantera abandonada cerca de Kucherova, Tartaristán, y rompieron una roca de arenisca. Hallaron un perno metálico del tamaño de un dedo, con rosca definida. La foto rápidamente apareció en los periódicos, diciendo que la tecnología de los constructores prehistóricos quedó atrapada en la piedra del período Jurásico. La leyenda se fue haciendo más popular. Se decía que había una mina secreta con tuercas y arandelas, y un trabajador aseguraba que la rosca del perno era igual a la de una M8. Al recibir la muestra, la Universidad de Kazán no halló metalurgia. El perno era solo una columna de piedra caliza con minerales ferrosos. Bajo el microscopio, la rosca se volvió discos, segmentos iguales de un antiguo lirio de mar llamado crinoideo, cuyo fragmento quedó atrapado en el lodo
y se mineralizó con la arena hace millones de años. Estos tallos en forma de tornillos son conocidos globalmente por paleontólogos. Al romper la roca transversalmente, parecen arandelas. A lo largo, una espiral. La ciencia lo ha explicado todo, pero la piedra con tornillo sigue en el museo con una placa. Enigma de la naturaleza. Los guías sonríen. Basta con una sola foto borrosa para que un crinoideo de millones de años se convierta en una pieza de un mecanismo desconocido, y los blogueros y arqueólogos pseudocientíficos intenten reescribir la historia una vez más. Demonio alado en sello antiguo. En Israel hallaron un sello de piedra de 2700 años con una figura alada y escrituras en hebreo antiguo, cerca del muro sur del monte del templo, del período del primer templo. El sello es de piedra negra y tiene una inscripción que dice: para Jehoezer, hijo de Yosayahu. Arqueólogos afirmaron que este es uno de los sellos más bellos hallados en Jerusalén. El sello muestra una figura alada con camisa a rayas y tocado. Según el asiriólogo Felipe Bukosavovich, estos demonios alados aparecen en el arte neoasirio de los siglos 9 al 7 a.C. como figuras mágicas de protección. El sello, probablemente de un alto funcionario del reino de Judá, era amuleto y símbolo de autoridad. Muestra la influencia asiria y la relación del dueño con la cultura judía local. Obra de joyería asombrosa. En la costa occidental de Noruega, en Vestland, el arqueólogo Søren Deinhoff halló en los 90, durante la excavación de un túmulo, un objeto visto solo unas 20 veces en toda Escandinavia. Pequeño colgante de oro romano, del año 200 después de Cristo, mide 2 centímetros de diámetro, pesa pocos gramos y su detalle es más fino que un cabello humano. En Roma, estos objetos se usaban como aretes, mientras que en el norte los convertían en colgantes. El túmulo destacaba por su tamaño y ubicación, en la cima de una cresta, ricamente cubierto, sin cremación. El análisis del suelo y hallazgos como cuentas de vidrio y cinturones metálicos confirmó un entierro femenino de alto estatus. Al día siguiente, Deinhoff extrajo 2 fíbulas de plata más, broches alfileres que sujetaban los vestidos en los hombros. Estos colgantes son más comunes en el norte de Alemania y las islas danesas. En Noruega solo existen 3. Científicos creen que la joya llegó por alianzas matrimoniales entre familias nobles del sur de Escandinavia y los fiordos occidentales. Los joyeros modernos reconocen que es posible repetir el trabajo, pero se necesitarían años de entrenamiento y más oro para compensar los desperdicios. Un tesoro de joyas de oro. Arqueólogos que investigaban los templos de Karnak en Luxor hallaron un recipiente antiguo con joyas de oro, cuentas y estatuillas de dioses egipcios. Expertos indican que el hallazgo es de la 26ª dinastía de Egipto, con unos 2600 años de antigüedad. Las joyas en el antiguo Egipto no solo eran lujos, también amuletos mágicos que protegían del mal y enfermedades. Desempeñaban un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, proporcionando protección para la eternidad. Entre los artefactos destacan especialmente las estatuillas del dios Amón, la diosa Amut y su hijo Jonsu. Probablemente se usaban como amuletos y se llevaban en el cuello. Amón era considerado el rey de los dioses y el protector de los faraones, y más tarde se unió con Ra, convirtiéndose en la encarnación tanto de la deidad visible como de la invisible. Restaurarán y quizá exhiban en el Museo de Luxor todos los objetos hallados. Un símbolo de riqueza del siglo XVI. Este anillo es un ejemplo sorprendente de la habilidad de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista parece una joya común con un grabado delicado, pero al abrirlo, el anillo se transforma en una esfera astronómica. A menudo, estos anillos eran llamados astrolabios. Tenían varios aros fijos que representaban las esferas celestes y servían para mostrar el movimiento de estrellas y planetas. Solía ser una joya compleja que reflejaba el estatus del dueño. Los grabados en los aros tenían significado científico y simbólico. Estos anillos se daban como símbolo de amor o amistad, sugiriendo un lazo inseparable como el de los cuerpos celestes. También servía como talismán protector. Tener un anillo así en el siglo XVI mostraba riqueza e interés por las ciencias y la filosofía. Actualmente estos artefactos son raros y se guardan en museos, recordando cuando arte y ciencia eran inseparables. La pectoral de oro de la tumba gruesa. Este artefacto, descubierto en 1971 en la región de Dnipropetrovsk, en el territorio de la actual Ucrania, es uno de los artefactos más impresionantes de la cultura escita. Esta exquisita pieza de joyería data del siglo IV, antes de nuestra era, y fue encontrada en uno de los mayores túmulos escitas. La pectoral es una joya de oro para el pecho que pesa más de 1 kilo
y mide unos 30 centímetros de diámetro. Hecha con gran maestría y detalle, muestra el desarrollo de la artesanía escita y su contacto cultural con el mundo griego. La pectoral tiene 3 filas de bajorrelieves con escenas de la vida y mitología escita. Las filas superior e inferior muestran animales realistas como leones, grifos, ciervos y aves, símbolo de fuerza y poder. La fila del medio, la más detallada, muestra escenas cotidianas de los escitas, personas con caballos, mujeres cocinando y figuras dedicadas a la artesanía. Estas escenas podrían ser alegorías o ilustraciones de relatos mitológicos sobre la cosmología y creencias religiosas escitas. El misterio de la pectoral de oro está en su valor artístico y significado simbólico. Se halló en una tumba real, lo que sugiere que era de alguien importante, quizá un rey o sacerdote. Las escenas en la pectoral reflejan creencias religiosas y mitología escita ligadas al culto a los antepasados, vida tras la muerte y adoración de fuerzas naturales. Algunos investigadores creen que la pectoral pudo usarse en rituales, simbolizando la transición entre vivos y muertos. Dale un pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.